Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar que organizamos en la Cámara de Comercio, en este caso en colaboración, por supuesto, con el ICES y la Oficina Comercial de España en Hong Kong. Es un webinar básicamente para analizar cuáles son las oportunidades de negocio que en estos momentos ofrece un país tan interesante como Hong Kong. Como todos vosotros sabéis, porque vemos que todas las empresas, o casi todas las empresas que estáis apuntados a este webinar, trabajáis en este mercado. Hong Kong es un país o un enclave de una situación muy especial. Por sí mismo es la 10ª potencia comercial del mundo y 5ª plaza financiera a nivel del mundo. Y además el tercer puerto también a nivel de todo el planeta. Por lo tanto, es un país tremendamente relevante, con una renta per cápita superior a los $45.000 y por tanto estamos hablando de un país con una credibilidad extraordinaria, a pesar de que pues está evidentemente vigilada o controlada por la República Popular de China. Con independencia de ello, es muy interesante observar, y vais a recibir todos los asistentes a este webinar, un informe, aparte de las presentaciones de la consejera comercial, que vamos a pasar también un informe que hemos elaborado en la Cámara de Comercio. Es un informe donde hacemos un análisis muy somero de cuáles son las relaciones comerciales entre, en este caso, Hong Kong y las empresas valencianas. Y pues es muy significativo observar que, aparte de que tenemos una balanza comercial superitaria, con superávit, España tiene implantadas allí más de 200 empresas, de las cuales 26 son empresas valencianas. O sea, tenemos 26 empresas valencianas directamente implantadas en Hong Kong. En el informe también hacemos un análisis, como siempre, de cuáles son los sectores de oportunidad para las empresas valencianas. Y hemos observado que Hong Kong es muy interesante para para nuestras empresas en el ámbito de la industria química, insecticidas, abonos, el sector alimentario en general y particularmente todo lo que es el vino, aceite, zumo de frutas, tecnología industrial y bienes de equipo, materiales eléctricos y todo lo que son bienes de consumo. Es un gran mercado desde el punto de vista del consumo y en ese sentido, pues hoy vamos a analizar cuáles son las principales situaciones y tendencias de este mercado. Para ello, contamos con la presencia de doña Cristina Teijelo, que es la consejera comercial de la Oficina Comercial de España en Hong Kong. Antes que yo sí que quería hacer un comentario, tengo que excusar la presencia de doña Cristina Martínez, que la teníamos, la directora territorial del ICES en Valencia, que está enferma y no ha podido asistir, desgraciadamente, esta mañana, básicamente para hacer la presentación. Pasado directamente a doña Cristina Teijelo y a continuación, para finalizar un poco, para poner en contexto desde el punto de vista de la logística y la importancia que tiene la logística, las operaciones de logística de Hong Kong, vamos a contar también con la aportación de don Alberto Signes, colaborador habitual nuestro en este tipo de jornadas. Alberto es el responsable para Extremo Oriente de TIVA España. Creemos que con esto vamos a tener una visión de conjunto y de actualidad en relación con Hong Kong y a partir de este momento pues ya le voy a pasar la palabra a doña Cristina Teijelo, la consejera comercial de España en Hong Kong. Adelante, Cristina. Gracias. Sí, creo que ahora se me oye. Estaba en silencio. Buenos días, amigos de la Comunidad Valenciana, la Cámara de Valencia, y envío mis saludos desde Hong Kong. Me gustaría, quiero agradecer en primer lugar a la Cámara de Valencia la oportunidad de transmitir o de enviar la información y datos relevantes sobre este mercado que pueden ser de interés para las empresas valencianas, y para ello voy a realizar una presentación de las
principales características de este mercado, que espero sea de su interés y le sirva para bueno, pues tener una mayor aproximación a las oportunidades de negocio que pueden estar disponibles en Hong Kong. En primer lugar, me gustaría comenzar haciendo referencia a la dimensión del mercado de Hong Kong. Como probablemente saben, Hong Kong no es un país independiente. Hong Kong es un territorio administrativo especial que forma parte de la República Popular China bajo el principio un país, dos sistemas. Esta expresión significa que obviamente Hong Kong es parte de China, sin embargo, sus sistemas económicos y legales y comerciales son diferentes. Hong Kong es un país de corte, perdón, Hong Kong es un territorio con una administración y una organización de corte más occidental, tanto su sistema legal como la organización de su comercio exterior, y esto, bueno, pues ha facilitado que sea un enclave muy atractivo para la realización de negocios, tanto de cara a la entrada en China como en toda la región del sudeste asiático. En cuanto a la dimensión del mercado de Hong Kong, aunque es cierto que Hong Kong es un mercado objetivamente pequeño, su población es de 7,5 millones, su extensión es de 1.100 kilómetros cuadrados, su renta per cápita es de 38.000 euros, le he puesto en euros para poder compararla con la de España, que son 22.000, y el consumo per cápita se estimaría, bueno, pues en más del doble del consumo per cápita en España. A pesar de esto, entendemos que es un territorio interesante porque esta reducida dimensión geográfica hace que la población sea fácilmente accesible, es decir, es un territorio muy compacto y muy densamente poblado. No es una población dispersa y, por tanto, más difícilmente accesible. Por lo tanto, bueno, pues es un territorio donde el consumo se puede estructurar de una manera más fácilmente accesible. La estructura económica de Hong Kong se basa o se ha basado tradicionalmente, aunque como ha sucedido en todo el mundo, en todos los países, el COVID, la pandemia, ha trastocado los fundamentales de gran parte de las economías, pero bueno, básicamente en Hong Kong la economía se basaba en lo que llamaban las 4 industrias clave de 4 Key Industries, que eran el comercio internacional, con más del 20% del PIB, los servicios financieros, cerca del 20%, servicios profesionales, 12%, y turismo, 4,5% del PIB, 50 millones de visitantes al año, 80% de ellos de China. Obviamente el turismo es un sector, es un ámbito de actividad que está, bueno, pues prácticamente desaparecido, como ha sucedido en muchos países del mundo con el COVID, pero que diferencialmente en Hong Kong la recuperación todavía no aparece, puesto que Hong Kong sigue la política de COVID-0, al igual que China continental, y por lo tanto no está abierta al turismo. En cuanto al régimen de comercio general, como adelantaba antes, Hong Kong es un puerto franco, es decir, no hay aranceles ni barreras con carácter general, con muy limitadas excepciones, por ejemplo, en relación con los productos de origen animal, por ejemplo, en el caso de España, carne fresca de caprino, vino, bovino y ciervo y ave, tenemos protocolos de importación en vigor. En el caso de pescado, lácteos y ovoproductos están sujetos a un certificado, y estamos negociando un protocolo para la carne de codorniz. En el caso de las bebidas alcohólicas con más del 30 grados de graduación, el impuesto es del 100% por razones de salud y de protección de la población, basado en el evitar el exceso de consumo. Si pasamos a la siguiente diapositiva. El régimen de comercio de Hong Kong con la República Popular China se basa en el acuerdo CEPA, que es un acuerdo de libre comercio, y las siglas corresponden al Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement. Cubre 4 áreas. En primer lugar, el comercio de mercancías que entran en China libres de derechos. Esto no significa que, y lo que voy a explicar probablemente es obvio, pero en cualquier caso no significa que el paso a través de Hong Kong haga que una mercancía procedente de un tercer país pueda entrar libre de derechos en China, puesto que está sujeta al certificado de origen correspondiente. Ahora bien, si hubiese sometido a una transformación sustancial, entonces sí que adquiriría origen hongkonés y podría entrar en China libre de derechos.
En segundo lugar, el comercio de servicios. Los proveedores de servicios hongkoneses disfrutan de trato preferencial en China. Y esto sí es importante porque empresas de servicios establecidas en Hong Kong, aunque sean propiedad de empresas extranjeras, siempre que estén establecidas localmente, adquieren la condición de proveedores hongkoneses y, por lo tanto, disfrutarían de trato preferencial en China continental, en la mayor parte de los sectores. En el caso de la inversión, también hay un trato preferencial también en los sectores y los servicios, incluye disposiciones de promoción y protección de inversiones y, por último, también el acuerdo CEPA incluye disposiciones de cooperación técnica y económica. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, nos podemos referir a la presencia de España en Hong Kong. Se indicaba con anterioridad que hay unas 200 empresas españolas establecidas. La matización que voy a hacer, porque nosotros tenemos registradas unas aproximadamente 92, y esta diferencia, sí es cierto que hay unas 200 empresas registradas, pero la diferencia es que debido a las especiales características legales, fiscales de Hong Kong, en muchas ocasiones las empresas se establecen con una presencia, digamos, bueno, pues mediante estructuras societarias de carácter, podríamos decir, virtual, si se quiere, que no corresponden o que no implican que dichas empresas tengan que tengan operaciones formales en Hong Kong. Por lo tanto, las 92 empresas que tenemos computadas, que tenemos registradas, que tenemos o que hemos, a las que me refiero, son empresas españolas establecidas en Hong Kong con operaciones, con sede, con personal y que facturan desde Hong Kong. Podemos referirnos al desglose sectorial y vemos que, a diferencia de lo que normalmente se suele pensar, porque bueno, pues cuando se aproximan a nosotros, por ejemplo, empresas locales o el gobierno de Hong Kong, siempre suele haber un poco la percepción de que la mayor parte de la presencia española en Hong Kong pues estaría constituida por empresas del sector de alimentación y bebidas. Esto tiene parte de verdad, pero tendría quizá más sentido por lo que se refiere a la importación, empresas importadoras, pero en cuanto a empresas establecidas, los productos industriales y tecnología también tienen la misma importancia en cuanto al número de empresas que los de alimentación y bebidas. Y vemos que, por ejemplo, empresas de moda, servicios financieros también tienen una presencia importante, empresas de tecnología, de información y comunicaciones, logística también es muy importante, dada las características o el carácter de Hong Kong como digamos, un hub logístico para la región, empresas de juguetes, servicios profesionales, cosmética, químicos y farmacéuticos, empresas de hábitat, distribución comercial, ingeniería y construcción. Es decir, un poco respondiendo a las características o al perfil de especialización de la empresa española internacionalizada. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver historias de éxito de empresas valencianas en Hong Kong. Hay más empresas, se ha dicho que había 26 registradas. Nosotros, bueno, pues nos referimos aquí a las que, bueno, pues nosotros tenemos computadas y además empresas a las que conocemos y que hemos visto un poco su evolución, su presencia, sus actividades. Algunas de ellas, bueno, pues son historias de éxito más o menos recientes. Por ejemplo, el caso de Genología, que es una empresa valenciana, yo creo que sobradamente conocida y que realmente, bueno, pues tiene un perfil bastante visible localmente, dada su actividad de, bueno, pues o sea, muy relacionada con la sostenibilidad en relación con la fabricación de jeans, bueno, pues, pantalones vaqueros para las principales marcas de ámbito mundial y que, bueno, pues está ubicada en Hong Kong y desde aquí desarrolla su actividad de relación con clientes. Bueno, pues tenemos Tiva, que está hoy con nosotros, Anecop, exportador líder de productos del sector primario, frutas, hortalizas, vinos, etcétera, Porcelanosa, sobradamente conocida, CaixaBank, la cosmética Germaine de Cappuccini, las jugueteras Gogo Kids, famosa, las empresas del ámbito de hábitat como Design Surfaces o Porcelanosa, empresas del sector consumo como Hawkers,
otra logística, Operinter, en fin. Sesderma, también del ámbito de la cosmética, Hídrica, que es una empresa que fabrica software de gestión de agua y que está en un proceso de licitación con Water Supplies Department de Hong Kong. Y bueno, pues realmente, como vemos, hay digamos, un perfil de especialización diverso y que corresponde de nuevo a las capacidades competitivas de la Comunidad Valenciana. En cuanto a nuestras exportaciones a Hong Kong, vemos que hay un patrón estable con flujos consolidados en torno a los 900 millones de euros, aunque en 2020 cayeron a 725. Y Hong Kong es nuestro quinto destino en Asia y así se mantiene desde hace años de una manera bastante estable. Si vemos en el caso de las exportaciones de la Comunidad Valenciana a Hong Kong, en la siguiente diapositiva, vemos que, bueno, en primer lugar, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma en importancia tras Cataluña y Madrid, con un 8,6% del total de la exportación española a Hong Kong. La tendencia histórica se sitúa en torno a los 100 millones de euros, que se quiebra ya en 2019 y cae a 87,25 y 62,7 en 2020. Hong Kong es el sexto destino en Asia para la Comunidad Valenciana. Podemos preguntarnos qué vende España en Hong Kong. Bueno, pues hemos extraído algunos de los principales capítulos. En 2020, en primer lugar, estaría perfumería y cosmética, segundo, productos químicos, tercero, relojería, cuarto, carne porcina, quinto, marroquinería, 6, prendas textiles de vestir y 7, carne de la especie bovina congelada. El capítulo de relojería es un capítulo curioso, un poco misterioso para nosotros, porque cada vez que analizamos o que hacemos presentaciones de ámbito geográfico para distintas comunidades autónomas vemos que aparece esta partida que corresponde concretamente a relojes de pilas. Y es muy curioso que se mantiene este concepto tanto a nivel agregado de toda la nacional como a nivel de la gran mayoría de las comunidades autónomas. Y es un flujo que, como decimos, nos sorprende y que todavía no hemos sido capaces de identificar a qué corresponde. Eso me parece un poco raro que se esté exportando relojes de pilas desde España a Hong Kong. Es una cosa que, bueno, pues no hemos sido capaces de descifrar, pero está ahí. Y como vemos ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, se va a repetir este concepto también en el ranking de productos más exportados de la Comunidad Valenciana. Perfumería y cosmética en primer lugar, pavimentos y revestimientos en segundo lugar, carne y despojos congelados, bueno, pues tanto agregando porcino con bovino, en cuarto lugar calzado, frutas tropicales, en concreto caquis, y he de mencionar que España es el país líder, el principal origen, el principal suministrador de caquis a Hong Kong. Después los misteriosos relojes de pilas, después tejidos de fibra de vidrio y que es una partida muy específica que aparece con gran importancia este año, pero que no tiene un recorrido histórico anterior, ha aparecido este año, y después mueble e iluminación. Estos 8 principales productos superan el 60% del total exportado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos preguntamos qué podría vender la Comunidad Valenciana en Hong Kong, productos con potencial para la Comunidad Valenciana. ¿Y en qué nos basamos para hacer para presentar esta propuesta o esta lista? Teniendo en cuenta lo que la Comunidad Valenciana exporta al mundo y no está exportando tanto a Hong Kong, y digamos, siendo un match con lo que Hong Kong como mercado puede tener interés o puede demandar, pensamos que productos con potencial son en mayor medida frutas y hortalizas frescas y congeladas, conservas hortofrutícolas y de pescado, pescados y mariscos frescos y congelados, en mayor medida pavimentos y revestimientos, en mayor medida equipamiento para baño y cocina, mueble e iluminación, equipos para colectividades, hostelería y restauración, equipos para manipulación de fluidos y tecnología y equipamiento sanitario. Explicaré en una diapositiva posterior el razonamiento que hay detrás de estos conceptos. Si pasamos a un ámbito geográfico más amplio, puesto que Hong Kong, como decía, es un enclave geográfico, una región administrativa pequeña, tanto en tamaño económico como en tamaño geográfico, pero que no está aislada y además cada vez
en menor medida, puesto que la integración con China continental se está produciendo y en el ámbito económico el principal exponente es el proyecto Greater Bay Area, que considera las dos regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y las 9 municipalidades de Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Chongshan, Xiamen y Chongqing, que está todas ellas en la provincia de Guangdong. Esta área representa una superficie total de 56.000 kilómetros cuadrados, una población superior a los 72 millones de habitantes, con un PIB conjunto de 1,6 billones de dólares y un PIB per cápita de 23.000 dólares americanos. Este proyecto es importante en la medida en que permite considerar el hecho de que Hong Kong tenga una proyección mayor, no solo dentro de lo que es su propio mercado, sino a un mercado geográfico mucho más amplio en el cual los flujos comerciales se produzcan de una manera más fluida y además con una integración económica mayor que amplifique las posibilidades de consumo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podremos ver una aproximación a oportunidades ligadas a planes de desarrollo. Este es un proyecto recientemente lanzado que digamos que estaría un poco en línea con el anterior del Greater Bay Area, pero que digamos que mantiene la misma filosofía de facilitar la integración de Hong Kong con China continental, empezando por los vecinos inmediatos, en este caso el área de Shenzhen, que es la ciudad que está al otro lado de la frontera. Este proyecto, denominado Northern Metropolis Development Strategy, ha sido recién anunciado en octubre, aunque el horizonte temporal aún no está cerrado. Se trata de un proyecto de expansión de la ciudad hacia el norte que propicia la integración con el Greater Bay Area a través de Shenzhen y que intenta dar respuesta al problema residencial existente en Hong Kong mediante la construcción de 70.000 nuevas viviendas, con el desarrollo de infraestructuras asociadas de transporte, sanitarias, sociales, electricidad y agua. Menciono este proyecto porque es muy interesante en relación con la indicación de sectores de oportunidad que hacía en una diapositiva anterior. La construcción de 70.000 nuevas viviendas es obvio que va a arrastrar demanda de productos asociados a la construcción, materiales de construcción, pavimentos y revestimientos, equipamientos, por ejemplo, en relación con equipamientos de cocina, sanitarios, todo tipo de materiales y productos asociados a la construcción y a la construcción residencial en particular. Pero no solo eso, sino también oportunidades de negocio para los sectores de infraestructuras de transporte, puesto que habrá una expansión de la red de transporte ferroviaria, de la red de metro, oportunidades asociadas a la construcción, al desarrollo de infraestructuras sanitarias, de la red de abastecimiento de aguas, infraestructuras sociales, de la red eléctrica. Todo esto, bueno, pues son proyectos que están pendientes de ser más concretados, de ser dotados presupuestariamente, pero todo esto es algo que estamos siguiendo con atención y que seguiremos difundiendo, puesto que el Gobierno de Hong Kong es receptivo a la llegada, digamos, a la contribución por parte de empresas extranjeras con las capacidades, el conocimiento y la experiencia para bueno, pues, proceder al desarrollo de estas nuevas infraestructuras y nuevos proyectos de expansión de una manera, digamos, eficiente tanto técnica como económicamente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver, bueno, pues que también Hong Kong, además del concepto de ser la puerta de entrada en China continental, lo cual es algo que es así por naturaleza, también se considera hub regional y puerta de entrada a ASEAN, en cierta competencia con Singapur, por supuesto, pero sí que es cierto que el concepto de
consolidación regional en Hong Kong para dar servicio tanto a China continental como a ASEAN simultáneamente, con la flexibilidad que asociada a que esto trae consigo, es un concepto que está siendo explorado con éxito por muchas empresas que, bueno, pues almacenan en Hong Kong, consolidan en Hong Kong y sobre todo en el área del cross-border e-commerce. Y esto, bueno, pues hay algunas empresas valencianas que lo están haciendo con éxito, como es el caso, por ejemplo, de Playhawkers. Y bueno, pues aunque en este tema de las conexiones de transporte y conexiones logísticas, supongo que nuestro ponente de TIVA va a abundar en ellas, bueno, pues que no quería dejar de referirme a la importancia de Hong Kong como hub regional, por ejemplo, en el ámbito de las conexiones aéreas, es el primer aeropuerto del mundo en volumen de carga y tiene conexión con 220 destinos en todo el mundo, incluyendo 50 en China continental. En el ámbito de las conexiones marítimas, creo que es el siguiente, si pasamos la diapositiva. Sí, es el 8º puerto de carga del mundo, está conectado con 470 destinos y es un emplazamiento estratégico a la entrada del Greater Bay Area. En la siguiente diapositiva haría referencia a las conexiones terrestres. Y es obvio que Hong Kong tiene frontera terrestre con la provincia de Guangdong, en el sur de China continental, con 7 puntos de paso. También es de destacar la importancia del puente más largo del mundo sobre el mar, sobre el océano, puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Y después también el otro medio de conexión es el Express Rail Link, el tren de alta velocidad. Las ventajas de Hong Kong como centro de negocios, me referiré a ellas brevemente. En primer lugar, la facilidad de negocios. Una empresa se puede constituir en 2 días. Consistentemente, Hong Kong aparece en el ranking de facilidad de negocios en las primeras posiciones. En segundo lugar, su seguridad jurídica, favorecida por un sistema legal basado en la Common Law británica. En tercer lugar, la apertura comercial, como ya he indicado anteriormente, es un puerto franco. En cuarto lugar, la libre circulación de capitales sin restricciones. Y en quinto lugar, el régimen fiscal favorable, con unos tipos impositivos muy reducidos y un régimen muy simplificado. Bueno, pues con esto concluyo mi presentación. Por supuesto, estoy disponible para todas las preguntas que me quieran dirigir y a su disposición desde la Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong para lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención. Te emplazamos para la parte final del coloquio. Bienvenido, Alberto. Cuando quieras puedes compartir tu presentación. Vale, la puedes poner en modo presentación. Si quieres, ¿la pasas al principio? Sí. Ahí, perfecto, cuando quieras. Vale, buenos días a todos. Bueno, soy Alberto Signes, como han comentado. Soy el responsable de exportación en TIVA España para todo lo que es el mercado asiático. TIVA es una empresa española dedicada al mundo del forwarding. Somos transitarios, pertenecemos al Grupo Romeo, que es una de las empresas líderes españolas en este sector. La sede principal la tenemos aquí en Valencia. Y bueno, y hablando del tema este que estamos hablando hoy, contamos con oficina propia en Hong Kong y luego también contamos con oficinas propias en la China continental, en Shenzhen, en Xiamen, Ningbo, Shanghái, Qingdao y Tianjin. Tenemos personal propio allí, españoles, aparte de locales, con lo cual damos un servicio completo a toda nuestra red de clientes. En el tema que vamos a hablar hoy, quería estructurarlo en tres partes, ¿vale? Por una parte sería la problemática, os quería comentar el tema de la problemática que estamos sufriendo actualmente en el transporte internacional, tanto marítimo como aéreo, a raíz de la explosión del tema de COVID. Luego quería comentaros también las opciones de transporte que tenemos en este momento entre la Comunidad Valenciana y Hong Kong. Y una tercera parte que sería todo el tema referido con el tema documental, tanto en origen como en destino. Por lo que se refiere a la problemática del transporte, actualmente nos encontramos con un problema monumental
a nivel internacional con el tema de transporte tanto marítimo como aéreo. Todo esto viene provocado desde la explosión del famoso COVID, finales de marzo del 2020, y esto ha tenido unas graves consecuencias en todo lo que es el transporte, ¿vale? Por una parte, por resumir así brevemente, cuando estalla el tema COVID, las compañías marítimas y también aéreas pensaron que lo que iban a ser la actividad comercial a nivel internacional iba a decaer, y entonces las decisiones que tomaron fue cancelación de rutas, sacaron barcos y aviones de la flota para renovarla, etcétera, etcétera. Al paso de unos pocos meses, el comercio internacional no solo había menguado, sino que se había mantenido y en algunos trades incluso había subido, ¿no? Si a esto unimos que las compañías habían retirado de circulación tanto barco como aviones, ley de oferta y la demanda, escasez de espacio y precios de transporte al alza, ¿vale? Los transportes, el precio, el coste de transporte desde abril hasta este mes, os diría que, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, los precios han subido en un 450% en exportación, ¿vale? En importación incluso más. ¿Cuándo se va a solucionar esto? Pues se habla que el primer semestre del 2022 vamos a seguir sufriendo los mismos problemas y quizá empecemos a ver la luz finales del 2022, porque van a entrar en circulación los nuevos barcos que están todavía en construcción en los astilleros. Unido a este problema de falta de espacio, de falta de barcos, de falta de aviones, también nos encontramos con la congestión de los puertos a nivel internacional. Los grandes hubs portuarios, como pueda ser Hong Kong, como pueda ser Singapur, como pueda ser incluso Valencia, que lo estamos sufriendo aquí localmente, están teniendo mayor actividad que la que solían tener, pero están teniendo problemas con el tema laboral, ¿no? El tema COVID está afectando también, obviamente, a este sector, y en momentos, sobre todo en Hong Kong y China, en el momento que aparece un caso, o sea, hay cuarentena para toda la plantilla, con lo cual estáis oyendo en los medios de comunicación que se ha dado casos que los puertos de Shenzhen, ahora estamos en este momento con el puerto de Ningbo también, en el puerto de Hong Kong creo que ha habido también algo, confinan a toda la gente y entonces, claro, se quedan los barcos que no pueden operar, ¿vale? Con lo cual, esto también está provocando problemas logísticos serios y graves. Y un tercer problema que estamos sufriendo es la escasez de contenedores. Muchos de los contenedores se están quedando retenidos en los dos grandes mercados internacionales como son Estados Unidos y China. Efecto COVID también, los contenedores, debido a la cuarentena de muchísimas empresas, de muchísimos empleados, desde que retiran un contenedor hasta que se devuelve vacío, en estos dos mercados principalmente pueden tardar como 15 días, 20 días, etcétera, etcétera. Todo esto lo que está provocando es una serie de problemas a toda la cadena logística que se está sufriendo de una forma muy importante. Dicho esto, así en general, que esto no solo afectaría a Hong Kong, sino que afectaría a todo el comercio internacional, en el caso de Hong Kong que estamos hablando, deciros que a nivel marítimo el puerto de Valencia tiene conexiones directas con Hong Kong, ¿vale? Ahora bien, a nivel internacional las navieras están agrupadas en 3 alianzas. De las 3 alianzas, únicamente una es la que tiene conexión directa entre Valencia y Hong Kong. Cuando digo conexión directa no significa que el barco va directamente desde el puerto de Valencia al puerto de Hong Kong, sino que los contenedores, una vez subidos a bordo, ya no son manejados hasta la llegada a Hong Kong. El transit time de esta naviera, oficialmente, que es la única que cuenta con servicio directo, oficialmente son 28 días. Ahora bien, debido a todos estos problemas que os he mencionado anteriormente,
el tránsito real puede estar en 33, 35 días, incluso a veces si es retenido en un puerto anterior puede llegar hasta incluso los 40. Esto obviamente es un problema grave para cierto tipo de productos a la hora de exportar. Pasamos a la siguiente, que es las rutas que estamos teniendo, ¿vale? La ruta, normalmente los barcos cuando salen del puerto de Valencia, atravesan, normalmente el puerto de Valencia es el último puerto de la ruta que tienen estos servicios, entonces a la exportación es automáticamente va desde el puerto de Valencia, cruza el canal de Suez y la primera parada normalmente suele ser en Jeddah, que es en Arabia Saudita, y de ahí ya el siguiente puerto en el cual escalan es Singapur y normalmente el tercer puerto de escala es Hong Kong. Como os comento, o sea, este trayecto más o menos son unos 28, 35 días actualmente. De las otras dos alianzas con las cuales tenemos aquí en el puerto de Valencia, sí que podrían ofrecer el servicio a Hong Kong, pero sería con transbordo en el puerto de Singapur, cosa que en este momento descarto y os aconsejo no utilizarlo porque el puerto de Singapur es en este momento el puerto con mayor congestión a nivel mundial. O sea, los contenedores en Singapur pueden estar retenidos durante 3-4 semanas, con lo cual es preferible utilizar el único servicio directo que contamos en este momento al puerto de Hong Kong. Por lo que se refiere a Hong Kong, como estaba comentando Cristina anteriormente, tiene una ubicación geográfica estratégica y es la puerta de entrada a todo lo que es el sur de China. Antiguamente Hong Kong, cuando todavía era colonia británica, Hong Kong y China estaba muy cerrada, Hong Kong era la puerta de entrada a todo China, con lo cual los volúmenes de exportación al puerto de Hong Kong eran increíbles. Ahora, obviamente, esto se ha menguado porque lo que va directamente a China ya va con escala directa a puertos chinos. Los contenedores que suelen ir a Hong Kong normalmente tienen dos destinos. Uno es para el consumo local de Hong Kong y el otro es Hong Kong como puerto de transbordo. Puerto de transbordo a todo lo que es lo que estaba explicando antes Cristina, todo lo que nosotros denominamos el Pearl River, ¿no? Donde hay ciudades como Guangdong, Cantón, Shenzhen, Foshan, Huangpu, Zhongshan, Macao incluso, o sea, estamos hablando de un tráfico increíble, lo que es vía Hong Kong también. ¿Vale? A continuación y brevemente, tampoco me quiero extender mucho en esto, os quería comentar los precios con los cuales contamos actualmente, ¿vale? Si hablamos de contenedores completos, el precio actual, más o menos, entre casa del cliente aquí en provincia de Valencia hasta el puerto de Hong Kong, si hablamos de un contenedor de 20 pies, que es el de 30 metros cúbicos, el pequeño, estamos hablando de unos 1.600 euros todo incluido hasta el puerto de Hong Kong, ¿vale? Desde recogida en casa del cliente hasta el puerto de Hong Kong. Si hablamos de los contenedores grandes, los de 40 pies, 60 metros cúbicos, estamos hablando de unos 1.800 y pico. La otra forma de exportar a Hong Kong es que no sea en contenedor completo, es el grupaje marítimo, ¿vale? Grupaje marítimo, obviamente contábamos con el mismo servicio que el contenedor completo. Servicio directo en torno a los 28-33 días. Y aquí tenéis brevemente un listado de precios para 1 tonelada, 5 toneladas y 10 toneladas. Para precios superiores a 10 toneladas ya aconsejo utilizar contenedor completo. Y por último está el tema del envío aéreo, ¿vale? La otra parte del transporte es el aéreo. El aéreo, al igual que el marítimo, está también sufriendo gravemente tema COVID y desgraciadamente en la actualidad no contamos con ninguna compañía que tenga servicio directo y regular desde ningún aeropuerto español a Hong Kong. Antiguamente teníamos a Cathay Pacific, pero actualmente el servicio nos ha restablecido y entonces para lo que es la exportación en aéreo,
debemos contar con compañías aéreas que tengan escala en Charles de Gaulle en París, en Ámsterdam o las compañías aéreas de Middle East. Por informaros así en general, os diría que en este momento las compañías con un tránsito y con unos precios más competitivos son las compañías del Middle East, como podrían ser Turkish, que hace el servicio Valencia-Estambul, Estambul-Hong Kong, o compañías como Emirates, como Etihad, como Qatar, que lo que hacemos es subir la mercancía a aeropuertos como Barcelona o Madrid y desde allí transbordar en los aeropuertos de Doha o de Dubái o de donde sea. En cuanto a las tarifas, que es también consecuencia de todo lo que os he comentado antes, en el tema marítimo las tarifas tienen una validez mensual. En cambio, en aéreo, debido al estrés que hay en el tema de espacios, prácticamente los precios están negociados envío por envío y semana por semana. A ver, un segundo. No me deja. Vale. En cuanto a los principales productos que estamos manejando, nosotros como TIVA, el principal sector en volumen es el sector de materiales de construcción, todo relacionado con azulejo, pavimento y mármol. Esto es lo que en volúmenes de contenedores es lo que más estamos manejando tanto en el 2020 como en el 2021 a Hong Kong. El segundo sector en importancia sería el de la alimentación, todo referente a aceite de oliva, conservas, productos gourmet, teniendo en cuenta lo que ha comentado antes Cristina, o sea, el mercado de Hong Kong es un mercado con un alto poder adquisitivo, entonces todo lo que es relacionado con el tema de alimentación, productos gourmet, es muy requerido en esta plaza. Un tercer sector donde, ya os explicaré un poco, donde se estaba incrementando el volumen es el tema de la fruta, ¿vale? Perecederos, todo relacionado con cítricos, caquis y fruta de hueso. Este era un sector que año tras año iba subiendo en tema de volúmenes, pero desgraciadamente a todo esto que os estoy comentando, en este momento se está viendo reducido por un tema muy fácil y es que la fruta es un producto perecedero y entonces la inestabilidad en los tránsitos puede hacer que puede llegar un contenedor a destino y se tenga que destruir porque la mercancía no sirve para venderla, ¿no? Con lo cual es un riesgo muy grande y aparte de esto solo hay un servicio de las tres alianzas, uno es la que va en directo a Hong Kong, con lo cual es un riesgo muy importante. La única forma y lo único que estamos haciendo en este momento es el envío de pallets sueltos por aéreo, que es la única forma de poder llevar en condiciones óptimas este tipo de producto a Hong Kong. Ahora bien, el precio del aéreo no tiene nada que ver con el marítimo, o sea, es muchísimo más caro. Otro sector también importante es el tema de bebidas, todo relacionado con vino, cerveza y licores. Y por último, en cantidades más pequeñas, hablamos de tema de cosméticos, maquinaria y productos plásticos. Estos en general, los principales productos que TIVA está manejando a este destino y que más o menos concuerda con lo que estaba comentando antes Vicente y Cristina. Y por último está el tema documental, ¿vale? Como han comentado antes mis compañeros, Hong Kong es una plaza muy fácil a la hora de hacer negocios. La eficiencia es una de las, lo llevan en la sangre. Y entonces a la hora de exportar, la verdad que en general os diría que no tiene ningún problema. O sea, únicamente aquí en origen, en Valencia, únicamente vamos a requerir lo que es factura comercial, packing list, carta de crédito si la hay. Normalmente para Hong Kong no suele haber cartas de crédito, pocas. Y en base a eso emitimos lo que es un conocimiento de embarque para vosotros. Ahora bien, si es producto alimenticio o, por ejemplo, aceite de oliva que requiere una serie de documentos, se emiten y ya está, pero no tiene ninguna complicación más.
En cuanto la mercancía llega allí a Hong Kong, la verdad que es un país súper eficiente y prácticamente en 24 horas el cliente puede tener su mercancía ya pasadas aduanas, pasado todo, en su almacén, con lo cual son súper eficaces. Y con esto es daros las gracias por atender esta jornada y nada, todo vuestro, para lo que necesitéis. No se te oye, Luz. Perdón, ahora sí. Nada, te comentaba, Cristina, que si quieres puedes conectar la webcam y así, bueno, pues para la parte del coloquio, informaros que las presentaciones que se han mostrado durante la sesión, pues se os van a enviar a todos por email, junto al enlace del vídeo por si queréis verlo de nuevo. Como sabéis, nuestra emisión es en directo, con lo cual podéis formular a través del chat vuestras preguntas, cualquier cosa que queráis consultar. Y bueno, pues os enviaremos también los enlaces para que podáis, pues bueno, ver los otros webinars que hemos realizado recientemente. Pero bueno, desde luego sí que nos gustaría volver de nuevo a la presencialidad, pero veremos a ver si el dichoso COVID nos lo permite. Evidentemente, daros las gracias por la claridad en vuestras exposiciones. De verdad que es un lujo poder escucharos siempre y estar atentos, pues bueno, a todas las novedades que van aconteciendo. Yo no sé, Alberto, el tema de los relojes de pilas, esto hay que ver esto qué es, ¿no? Nos ha dejado, Cristina, súper intrigados con el tema de los relojes, ¿no? Tenemos algunas de las preguntas que nos van llegando en la que nos dicen cómo afecta el aumento de precios de los fletes en cuanto a los transbordos. Sin embargo, nos ha llamado la atención, Alberto, que los precios que habéis comentado, pues parece que no están tan desorbitados como parece, ¿no? Y eso creo que a veces genera confusión, decir, no, se han triplicado, se han cuadriplicado. Y hemos visto que los precios que tú has comentado, pues serán más normales, por llamarlo de alguna manera. Correcto. Sí que es verdad que cuando estalló el tema COVID, los costes marítimos, sobre todo marítimos, que había entre España y Asia en general, eran fletes muy bajos, ¿vale? También es verdad eso. Entonces, claro, cuando hablamos de incrementos del 450% que a veces aparece en la prensa y tal y cual, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Hay que analizarlo. Entonces, claro, los precios que tenemos actualmente son, o sea, es mucho más caro enviar un camión de Valencia a Santiago de Compostela que enviar un contenedor de Valencia al puerto de Hong Kong. Así de claro, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de incremento, hay que especificar, que si te estamos enviar un contenedor a Hong Kong, un 20 pies, estamos hablando de 1.600 euros todo incluido. Con lo cual, no es un coste que pueda cargarse una operación de exportación. Sí que es verdad, a menos en este trade, ¿vale? En el trade de España a Asia, sí que es verdad que al revés, los precios de China a Europa no tiene absolutamente nada que ver. Solo el flete puerto a puerto estamos hablando de 15.000 dólares, un 40 pies. Entonces, esto ya es distinto. Pero en lo que es exportación no hay problemas. Bueno, de todas maneras, lo mejor es consultar, por si acaso, a nivel de espacio, de precios, porque esto, pues como bien has comentado, va cambiando. Súper recomendable. Cristina, creo que esto va más dirigido a ti. Nos preguntan si influye China en la política comercial de Hong Kong. ¿Qué nos puedes decir de esto? Hasta donde puedas contar. A ver, como he indicado, efectivamente esto es el principio. Un país, dos sistemas. Cuando se produjo la devolución por parte del Reino Unido a China, se estableció un periodo transitorio de 50 años que terminaría en 2047, al final del cual se produciría, digamos, la incorporación plena de Hong Kong a China. Observamos que, bueno, pues en algunos aspectos
quizás está produciendo una aceleración del proceso. Sin embargo, como he indicado, sigue vigente el principio un país, dos sistemas. Es decir, los dos sistemas se refieren a un sistema en China que tiene sus propias características en lo económico, en lo comercial, etcétera, y Hong Kong tiene las suyas. Esto no ha cambiado. Es decir, Hong Kong sigue teniendo su propia política comercial, su régimen de comercio exterior diferenciado, es miembro de la Organización Mundial de Comercio a título propio y, por lo tanto, si vamos a cuál es el régimen de comercio exterior de Hong Kong, ese régimen que es el que se negocia en la Organización Mundial de Comercio, que incluye las ofertas de Hong Kong en materia de comercio de mercancías, de servicios, de inversiones, de acceso, por ejemplo, en materia de especificaciones sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, es decir, todo lo que determina las condiciones de entrada en Hong Kong, todo eso lo determina Hong Kong, lo ha determinado ya Hong Kong a título propio y eso se mantiene. Entonces, eso forma parte de los dos sistemas. Hong Kong tiene su sistema, que es su política comercial, su política económica, su marco de inversiones, su marco legal, y China tiene el suyo. Y eso no ha cambiado. Pues muchísimas gracias por contestarnos la pregunta. ¿Puedes bloquear el micro, Cristina? Gracias. Tenemos ahí un poco de eco. También nos preguntan si se considera, aunque lo habéis comentado y bueno, se ha mostrado la diapo por parte de Cristina, si se considera eficiente la red logística terrestre en Hong Kong una vez se han descargado esos contenedores en puerto. No sé, Alberto, contestadme el que consideréis. ¿Cómo veis ese transporte terrestre? Normalmente, si es en transporte marítimo, no sé si la pregunta va dirigida a la red terrestre dentro de lo que es el territorio de Hong Kong o con el resto de China. Sobre la primera. Si es dentro del territorio de Hong Kong, normalmente los almacenes donde van destinados los contenedores están fuera de lo que es la ciudad propiamente dicha, ¿no? Muchos de ellos, Cristina tendrá más información, están en una zona que creo que se llama New Territories o algo así, y entonces muchos almacenes están allí. Entonces, ya te digo, o sea, desde el aeropuerto hasta los almacenes estamos hablando de carreteras que son todo autovías y que en una hora están, como mucho, están en estos almacenes. Es un territorio pequeñito. Sí, me gustaría añadir, aunque desde luego no es mi área, y hablo un poco de, digamos, como se diría a nivel usuario o desde fuera, no como insider del tema del área logística. Cuando he hecho referencia a Hong Kong como hub logístico, he citado la importancia en el ámbito de transporte aéreo, que es cierta y que es obvia, en el ámbito de transporte marítimo, que Hong Kong es el octavo puerto del mundo y obviamente, como ha dicho Alberto, ha caído en importancia a lo largo de los años en beneficio de los puertos chinos, porque antes se entraba en Hong Kong y desde Hong Kong se entraba a China, pero ahora realmente pues mucha parte de ese tráfico se ha trasladado directamente a los puertos chinos una vez que estos se han desarrollado y han ido ganando en eficiencia. Pero las conexiones terrestres, la verdad es que es más, y en particular dos de las que he citado, son más quizás anecdóticas que otra cosa, a efectos logísticos. Por ejemplo, la autovía, no, la carretera esta que la más larga del mundo, el puente más largo del mundo, realmente, bueno, pues tampoco es una salida natural para el transporte de mercancías. El tren de alta velocidad es un tren de alta velocidad de pasajeros. Ahora bien, hay 7 puntos de entrada en la frontera de Hong Kong, China, que obviamente ahí sí que hay un tráfico intenso de camiones, que es cierto que es así. Ahora bien, las cifras yo las desconozco en cuanto a hasta qué punto realmente es una alternativa para lo que entra en Hong Kong y a través de Hong Kong entra en China, que lo haga a través del medio terrestre. Yo intuyo que más bien será directamente el tráfico marítimo, incluso aéreo, directamente a China continental. Intuyo que es así.
Sí, es así, es así. Pues muchísimas gracias. No tengo más preguntas, pero no sé si queréis añadir alguna cosita para finalizar, alguna recomendación, alguna cosa o alguna pregunta frecuente que os suelan hacer y que os gustaría recalcar antes de terminar. Yo en el tema mío logístico, o sea, lo he comentado, o sea, desgraciadamente ahora comprobar temas de espacios, temas de equipo, tema tarifas, si esto es importante, ahora es mucho más. Y sobre todo para la gente que trabaje con tema de alimentación y sobre todo perecederos, tener en cuenta ahora todo el tema de la problemática que estamos teniendo, ya no solo en Hong Kong, sino consejo a nivel general. Por mi parte me gustaría matizar rápidamente unos cuantos puntos en relación con las oportunidades. En primer lugar, en relación con el sector de alimentación y bebidas que ha citado Alberto, efectivamente, Hong Kong es un mercado sofisticado con un porcentaje alto de población que conoce el producto occidental, el producto español, un alto porcentaje de población expatriada, también gran parte de los hongkoneses han viajado, o sea, no es un mercado puramente asiático, sino que es un mercado, o sea, sí lo es, pero que tiene el conocimiento, el interés y demanda producto occidental y en ese sentido el producto español es conocido y tiene muy buena acogida. En segundo lugar, en cuanto a sectores importantes para la Comunidad Valenciana, como es el sector que mencionaba, pavimentos y revestimientos, el sector de mueble, donde en particular en el sector de mueble, equipamiento de cocina, etcétera, hay un poco la tendencia a mencionar los dos, digamos, segmentos simplificados, digamos, el mueble o el producto más barato y menos sofisticado procedente de Asia, en particular de China, y el producto europeo, donde probablemente italianos, alemanes, nórdicos, mueble de diseño, etcétera, pues estarían posicionados en el top, digamos. Creemos que hay una oportunidad clara para el producto español que puede competir exitosamente en calidad, en diseño, con el que más, y además posicionándose en un segmento de precios un poco por debajo, lo cual hace que, bueno, efectivamente pueda encontrar oportunidades adicionales. Un comentario adicional sobre el sector de la cosmética, que, bueno, pues siempre existe un poco esa percepción de que cosmética tiene grandes oportunidades en Hong Kong y en Asia. Hay un tema que es importante tener en cuenta, que probablemente las empresas de cosmética lo saben, pero que siempre nos gusta recordar, y es que es algo que nos observan, y es que la piel del asiático no es la piel del occidental. Y eso es una cosa que las empresas de cosmética tienen que tener en cuenta cuando intentan abordar los mercados asiáticos. Probablemente estoy diciendo cosas que son archisabidas, pero son cosas que a veces nos comentan, y creo que es importante tener en cuenta que hay que hacer el tuneado del producto. Y luego, bueno, pues si alguien tiene información sobre los relojes de pilas, que es la anécdota, pues, y nos lo quiere contar, pues a ver si de alguna vez nos enteramos de qué está pasando, porque es que cada vez, en cada una de las presentaciones, lo hemos hecho con Asturias, lo hemos hecho con Madrid, lo hemos hecho ahora con vosotros, y siempre aparece. Es un misterio. Y muchas gracias. Por lo demás no tengo nada más que añadir. ¿Puedes mutear de nuevo? Y así no oímos el eco. Pues bueno, eso hay que averiguarlo. Se nos queda como una anécdota, de verdad. Cómo no, sobre todo, Alberto, tú y yo estamos en la misma franja horaria, pero agradecer especialmente a Cristina, porque para ella ya es tardísimo y ha hecho el esfuerzo de estar con nosotros. De verdad, Cristina, es que ha sido un placer trabajar contigo, escucharos a los dos. Y bueno, pues, cómo no, agradeceros desde Cámara Valencia vuestra siempre disponibilidad. Y bueno, pues ya sabéis, las instituciones estamos para esto, para ayudaros, para que recurráis a nosotros ante cualquier duda. Y bueno, pues en nombre de los tres, agradeceros a todos vuestra asistencia, participación, y recordaros que vuestra opinión para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, al salir y finalizar el webinar, sabéis que aparecerá un cuestionario. Todo ese feedback que nos deis, esas opiniones, esos comentarios, van a ser siempre muy bien recibidos
Y bueno, y si alguien quiere decir algo de los relojes de pila, por favor, que lo indique en el cuestionario. Gracias a esta encuesta podremos saber si los contenidos que os ofrecemos son interesantes, qué temáticas os gustaría que tratásemos. Y bueno, pues este es el último webinar ya de este año, pero ya estamos preparando la actividad del próximo, ya estamos a tope. Y bueno, pues en los próximos boletines recibiréis toda la información, toda la documentación y, por supuesto, los datos tanto de Alberto como de Cristina, de manera que bueno, pues tengáis siempre esta información actualizada. Nada más por nuestra parte, desearos que os cuidéis mucho, que disfrutéis de las fiestas y sobre todo, pues bueno, os emplazamos para nuevas sesiones donde podamos ir actualizando toda esta información o cualquier cosa que acontezca. Mil gracias y hasta pronto. Ojalá podamos ya empezar a viajar, a que todo se vaya normalizando, que ya tenemos muchísimas ganas. Y lo dicho, gracias a todos por vuestra asistencia y especialmente a nuestros ponentes de hoy por participar con nosotros. Muchas gracias a ti. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes.